cuestiones que puedan aparecer o queréis modificar o añadir, pues perfecto. Así que Darío, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Zaragoza ciudad, compañeros y compañeras de Zaragoza provincia, de Teruel y de Huesca. Bienvenidos a el arranque, la presentación del candidato del compañero Javier Lambán a secretario general de nuestro partido. También dar la bienvenida a aquellas personas de la sociedad civil, de la cultura, que os habéis acercado porque sabéis la importancia que también tiene este proceso para Aragón, para los ciudadanos. Soy uno más, no soy el portavoz. La izquierda en marcha, que es el lema que se ha escogido para dar apoyo, para dar impulso, para dar soporte a la candidatura del compañero Javier Lambán, es un lema que demuestra movimiento, positividad, fortaleza de la izquierda real, la que transforma la vida de la gente, la que está todos los días en los pueblos, en el medio rural, en los barrios, en las agrupaciones. Y esa es la izquierda, a esa militancia a la que de la manera más honesta y más humilde le llamamos a participar. Somos muchos los que estáis aquí, somos muchos los que también están en otros sitios y son más también los que faltan. El modelo de campaña es un modelo positivo, constructivo, con respeto total al adversario en la contienda en Secretaría General de nuestro partido. Y como es algo constructivo y positivo y algo que vamos a ganar los socialistas, es no solamente hablar de las ideas o hacerlas, sino también hablar de ideología. Y yo creo que este es un momento muy claro, Javier. Hemos configurado entre todos, esperando muchas de vuestras aportaciones, un manifiesto para que lo suscribáis, para que os suméis a él y para que os suméis también a este movimiento de la izquierda en marcha, a este movimiento de apoyo al compañero Javier Lambán a la Secretaría General del Partido Socialista de Aragón. Si me permitís, lo voy a leer porque no me lo he podido aprender de memoria. Manifiesto por la unidad, la integración, la transformación social y la defensa de los intereses de Aragón. Hace 2 años, en las elecciones autonómicas y locales, y a pesar de la desafección política, el PSOE de Aragón pudo formar gobierno en cientos de ayuntamientos, comarcas y diputaciones, de liderar la mayoría parlamentaria de la izquierda, recuperando el gobierno de Aragón. Desde entonces, el equipo de Javier Lambán ha presidido un gobierno de coalición conjunta aragonesista, de clara vocación transformadora, que ha invertido la deriva de las nocivas políticas del Partido Popular, pasando de la inacción a la reforma, marcando una clara agenda política nítidamente de izquierdas con las que miles de ciudadanos han vuelto a sentirse identificados. Javier y su equipo representan la izquierda en marcha, una acción política real que pone las ideas al servicio de los problemas de la gente. Una izquierda en marcha que adquiere todo su significado en el día a día, en la cotidiana lucha por hacer más digna la vida a los más débiles y a la vez que abona el campo con la igualdad de oportunidades para la inmensa mayoría. Una izquierda cuya vigencia se halla en los 7.000 nuevos dependientes, en haber logrado también atender a más de 25.000 desempleados menos, en 900 profesores contratados, en evitar el cierre de 31 escuelas rurales, en la primera reducción de tasas universitarias en 20 años, en el fin de la lista de espera del ingreso aragonés de inserción, o en los 330.000 pensionistas que no tienen que adelantar el total del copago de sus medicamentos en el aumento del 25% de los fondos a proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, en la creación del bono cultural, en la aprobación de la Ley de Integridad y Ética Pública, en la Ley de Emergencia Social, en un plan de retorno para los jóvenes, en la Ley de Venta Directa, también en la atracción de empresas y en la apuesta por la agroalimentación, la logística, la energía eólica, o en los grandes proyectos como los 4.000 nuevos empleos comprometidos con Bonaria, el impulso al corredor cantábrico-mediterráneo, la conexión ferroviaria con China y la reapertura de la línea del Canfrán. Las nuevas normas que están en trámite marcarán esta legislatura como la más progresista de la democracia. La ley de la memoria democrática, la ley de la renta social básica, la ley de transexualidad, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de la ciencia, la ley de la capitalidad,
Una izquierda en marcha que necesita el apoyo incuestionable de la militancia socialista aragonesa para poder continuar. Y si bien la principal preocupación para el Partido Socialista Obrero Español y sus militantes debe ser lo que sucede fuera de sus sedes, es obvio que también debemos engrasar mucho mejor el partido como herramienta de acción política. Abrirlo mucho más en esta era de las redes, del conocimiento, hacerlo mucho más amable y empático, y también mucho más atractivo para las personas con talento e ideas, con esquemas de promoción basados en el mérito y la capacidad, con un propósito: que el Partido Socialista Obrero Español vuelva a conectar, como ya lo hizo en décadas anteriores, con los jóvenes, los que están llamados a liderar un nuevo siglo de socialismo y con quienes durante los últimos años perdieron la confianza en nosotros. Hace unos meses el PSOE volvió a dar una gran lección de democracia. Casi el 80% de los militantes demostramos una vez más nuestro compromiso político, eligiendo de manera clara al compañero Pedro Sánchez como secretario general. Una vez superado este proceso, alineados todos en torno a la nueva dirección, cuyo proyecto fue ratificado por amplia mayoría en el 39 Congreso Federal, podemos celebrar que ha comenzado un tiempo nuevo. Ahora estamos convocados a elegir secretario general al Partido Socialista Obrero Español de Aragón. Y en este proceso los socialistas aragoneses debemos proponernos los siguientes objetivos. Primero, fortalecimiento del Gobierno de Aragón. Segundo, mantenimiento de una organización unida. Tercero, renovación y regeneración de candidaturas. Cuarto, compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Quinto, defensa de los intereses de Aragón y de los aragoneses. Por ello, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura del compañero Javier Lambán, presidente de Aragón, y junto al equipo que le acompaña, máximo exponente de nuestra acción política y de nuestra razón como partido de gobierno. Comprometidos con estos principios y convencidos de nuestro papel al servicio del bien común para la transformación social, conjurados en torno a este nuevo horizonte de regeneración, integración y apertura, firmamos este manifiesto. Y les alentamos a seguir representando a la izquierda en marcha, liderando la acción de gobierno autonómico más progresista de la democracia, a la vez que inauguramos un tiempo nuevo en la historia del Partido Socialista Obrero Español en Aragón. Este es el manifiesto, compañeros. Este es el manifiesto, compañeras, que os invito a que firméis, a que suméis, a que participéis, a que os hagáis agentes electorales activos de un proceso importante para nuestro partido, que tiene que estar cargado de energía, de convencimiento, de argumentación, de trabajo y de ilusión. Y si hablamos de convicción, de defensa de las ideas y de fortaleza en los principios ideológicos del Partido Socialista Obrero Español en Aragón, no queda, sin más dilación, que darle la palabra al compañero Javier Lambán, candidato a la Secretaría General del Partido Socialista en Aragón. Javier. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Buenas tardes, representantes del sector de la cultura. No sabéis cuánto os agradezco que estéis aquí, porque no sabéis cuánto valora el Partido Socialista Obrero Español, cuánto valora el gobierno que yo presido al sector cultural aragonés, tanto desde el punto de vista de la garantía del derecho a crear, como desde el punto de vista de la garantía del derecho a disfrutar de la cultura, y también, por qué no decirlo, desde el punto de vista de fomentar una industria muy potente, generadora de empleo de calidad y proporcionadora de la mejor imagen que Aragón puede tener en el exterior. De verdad, os lo agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí. ¿Funciona mejor este otro sistema de comunicación?
Bien, compañeras y compañeros, el lema elegido para mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español en Aragón, lo de la izquierda en marcha, es bien denotativo de la idea que yo tengo de lo que debe ser el Partido Socialista en el presente y en el futuro. Y desde luego arrancar esta campaña electoral con la compañía de todos y cada uno de vosotros, además de emocionante, os lo agradezco sinceramente, es el mejor síntoma, es el mejor pronóstico de que esto va a ir bien, y no porque me vaya a ir bien a mí, compañeras y compañeros, desde mi punto de vista personal, sino porque le tiene que ir bien al Partido Socialista en Aragón, y yéndole bien al Partido Socialista en Aragón, ha de irle bien a Aragón, porque debemos identificar los intereses del Partido Socialista con los intereses generales de la comunidad autónoma de Aragón. Por tanto, compañeras y compañeros, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y sed, os lo ruego, sed impulsores, sed transmisores del entusiasmo, de las ideas, de los proyectos que encarna esta candidatura a la que yo represento, pero que no es una candidatura personal, compañeras y compañeros, es la candidatura de un equipo, porque los proyectos personales conducen al caudillismo, los proyectos socialistas, los proyectos democráticos, los proyectos verdaderamente transformadores son proyectos sustentados por equipos a los que, como mucho, el secretario general, el líder de turno, no hace sino coordinar. En este momento nos enfrentamos a unas elecciones primarias para elegir al secretario general de los socialistas de Aragón. Y este proceso, a diferencia del de mayo, tiene unas connotaciones especiales. Quien trate de identificar lo que vaya a ocurrir en los próximos días con lo que ocurrió en mayo, o se equivoca o trata de confundir a los demás. En el mes de mayo, compañeras y compañeros, elegíamos entre Susana Díaz, Pedro Sánchez o Patxi López. En esta ocasión ya no elegimos entre ellos tres, ya elegimos entonces, ya es secretario general del partido Pedro Sánchez, ya todos somos leales, como no puede ser de otra forma, al compañero Pedro Sánchez, ya todos estamos absolutamente inmersos en la defensa del proyecto político surgido del 39º Congreso Federal. Tanto es así que en este momento la compañera Carmen Dueso, que se presenta a las elecciones como candidata perfectamente legítima, fue, como sabéis, una defensora acérrima de Pedro Sánchez, y en este momento, sin embargo, su principal apoyo, el compañero Miguel Gracia, fue uno de los principales defensores de Susana Díaz, con lo cual esa distinción entre sanchistas, susanistas o pachistas es una distinción que ha quedado definitivamente arrumbada por los acontecimientos. En este momento todos somos partidarios del secretario general. Todos somos leales, como no puede ser de otra forma, a Pedro Sánchez. Todos vamos a arrimar el hombro para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno de España, y todos vamos a trabajar para que se expanda, para que resulte triunfante en las próximas elecciones generales el proyecto político que encarna Pedro Sánchez. Segunda diferencia. En aquellas elecciones del mes de mayo, en aquellas primarias, se hablaba de España. Se hablaba de un proyecto político para España. En estas elecciones primarias, compañeras y compañeros, se habla de un proyecto político para Aragón. Y tercera diferencia, y no menos importante. En aquellas primarias del mes de mayo se hablaba de cómo encontrar un liderazgo y un proyecto político que nos permitiera recuperar el gobierno de España. Un gobierno que no tenemos desde el año 2011 y que a la fecha de hoy tampoco tenemos. En estas elecciones primarias, se habla de recuperar un gobierno que ya tenemos. Un gobierno que está impulsando políticas de izquierda. Un gobierno que está impulsando una transformación profunda de nuestra comunidad autónoma. Un gobierno que encarna a la perfección la izquierda en marcha
de la que estamos hablando en esta campaña electoral. Un gobierno al que no le resultará indiferente para su continuidad el resultado de las elecciones primarias que vamos a celebrar el próximo día 8 de octubre. Sería absolutamente deseable que en estas primarias confrontáramos no la calidad, no la relevancia, no la habilidad discursiva de unos u otros candidatos, dos hasta ahora, pero puede ser que al final haya más, no tengo absolutamente ni idea. Sería deseable que se confrontaran proyectos, compañeros, sería deseable que se confrontaran proyectos políticos, y mi pretensión, junto con mi equipo, es poner encima de la mesa un proyecto político para Aragón. Y si frente a mi proyecto político y al de mi equipo no se pone enfrente otro proyecto político, se estará demostrando que no hay una alternativa política, sino simplemente una lucha por el poder, una lucha por disputar el poder que no tiene nada que ver con el signo de los tiempos, no tiene nada que ver con aquello que nos reclama la sociedad y que yo desde luego denunciaré con todas las fuerzas de las que sea capaz. Frente a proyecto político debe haber proyecto político. Si frente a proyecto político solo hay una ansia de poder, incluso con motivos relacionados con desgastar al gobierno de Aragón actual, yo eso lo denunciaré de manera absolutamente ardiente, de manera absolutamente convencida. Mi propósito en esta primera intervención no es hacer un discurso largo, un discurso de muchos minutos, porque justamente pretendemos lo contrario. Justamente pretendemos que tengáis la palabra vosotros. Mi proyecto político, el proyecto político y el de mi equipo, con el que yo concurro a estas elecciones primarias, se basa fundamentalmente en tres cuestiones, en tres líneas de actuación. En primer lugar, seguir con las políticas transformadoras, seguir con las políticas de izquierda que venimos practicando, que venimos impulsando desde el pasado mes de julio del año 2015. En segundo lugar, desarrollar a fondo el proyecto político del 39º Congreso Federal que celebramos el pasado mes de julio y fundamentalmente en lo que se refiere al empoderamiento de los militantes, a abrir cauces profundos de participación para los militantes en todo lo que tenga que ver con la vida del partido, con las decisiones políticas de los órganos dirigentes y también con las decisiones políticas de los órganos de gobierno de las instituciones. Y en tercer lugar, compañeras y compañeros, poner de manifiesto que el mío no es un proyecto personal, que el mío no es un proyecto personalista, que el mío es un proyecto de equipo, que trata de estar absoluta y eficazmente conectado con lo que piensen los militantes y las militantes del Partido Socialista Obrero Español, sin olvidar lo que piensen, lo que sientan y lo que nos reclamen sectores de la sociedad aragonesa que alimentan el progreso, que dan una nota de modernidad, de representatividad y de prestigio a nuestra sociedad y con los que tenemos que estar alineados tratando de estar a su altura, como es el caso, vuelvo a repetir, de la cultura aragonesa, como es el caso del sector cultural aragonés. En primer lugar, os hablaba de seguir impulsando las políticas del Gobierno de Aragón de transformación social, de creación de empleo, de defensa del interés de Aragón. La semana que viene yo tendré que comparecer ante las Cortes de Aragón para someterme al debate de la comunidad, al debate de política general que se celebra todos los años. Y lo voy a hacer con la tranquilidad de conciencia que proporciona saber que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con los aragoneses en las elecciones de mayo de 2015 y con los pactos de investidura con Podemos, con Izquierda Unida y con Chuta que permitieron mi elección como presidente del Gobierno de Aragón. Hablamos fundamentalmente, compañeras y compañeros, de algo que caracteriza al Partido Socialista desde su fundación. Hablamos fundamentalmente de impulsar políticas de igualdad en un momento en el que en el mundo, en España y también en Aragón, la desigualdad aparece como el principal problema que soporta nuestra sociedad y seguramente como la principal amenaza que se cierne sobre nuestra democracia. Estamos, en primer lugar, desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
desde las políticas sociales, que es seguramente aquellas políticas en las que más se pone de manifiesto la fibra moral de un gobierno, en la que más se pone de manifiesto la fibra moral de un poder público. Estamos tratando de impulsar ese tipo de medidas. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales este año tiene el presupuesto más alto de su historia, más alto incluso del que tuvo cuando vivíamos en etapa de vacas gordas y había dinero prácticamente para todo. Hemos revertido la destrucción de la aplicación de la ley de dependencia que perpetró el Partido Popular. El Partido Popular nos puso en el vagón de cola en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia. En este momento Aragón está recuperando la posición, son 7.000 personas más las que disfrutan de este derecho. Cada día 16 personas se incorporan a las atenciones de la ley de dependencia frente a los datos del Partido Popular, en los que cada día dejaban de estar atendidos por la ley de dependencia 6 personas. Os doy simplemente este dato para marcaros la diferencia entre lo que es un gobierno del Partido Socialista y lo que es un gobierno del Partido Popular. Hablar de igualdad es también de hablar de marcos de igualdad de oportunidades, algo que fundamentalmente se consigue a partir de las políticas educativas. Seguramente, si hay una política concreta a través de la cual se puede desarrollar a fondo el proyecto socialista, es a través de la política de la educación. Hemos librado una batalla importante, pero la hemos librado bien, y aquí está Maite Pérez, la consejera, para que de una vez por todas en Aragón prevalezca la escuela pública frente a otro tipo de soluciones de educación. Hemos incorporado al sistema los 1.000 profesores que el Partido Popular sacó del sistema. Hemos aumentado en 170 millones de euros la dotación para educación. En este momento estamos viendo cómo, después de que el Partido Popular aniquilara la educación pública, merced a políticas favorecedoras de la escuela pública, cada vez son más los alumnos que se matriculan en las escuelas públicas y cada vez son menos los alumnos que acuden a otro tipo de fórmulas educativas. Y es importante esto, queridas amigas y queridos amigos, porque cuanto más se favorece otro tipo de fórmulas de escuela privada o de escuela concertada, más aumenta la diferencia de origen entre los ricos y los pobres, entre los que viven en los pueblos y los que viven en la ciudad. Cuanto más se avanza en el fortalecimiento de la escuela pública, más se acortan ese tipo de diferencias, más favorecemos una sociedad igualitaria. Hemos aumentado sustancialmente las becas de comedor, hemos aumentado sustancialmente las becas universitarias. Hacía 20 años que no se daban precios como los que en este momento existen para los másteres y demás, porque nosotros entendemos que deben llegar a la universidad los jóvenes, las jóvenes, los muchachos y las muchachas de todas las clases sociales, toda vez que de la universidad saldrán los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes económicos, los líderes culturales de la sociedad del futuro. Y es importante que a la universidad accedan los hijos de las clases humildes, los hijos de todo tipo de procedencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que los próximos liderazgos transmitan igualdad, transmitan equilibrio, transmitan un modelo social igualitario, que es el que caracteriza fundamentalmente al Partido Socialista Obrero Español. Hemos mejorado sustancialmente la sanidad. La sanidad fue otra asignatura absolutamente suspendida por el anterior gobierno, que empezó una senda irreversible hacia la privatización del sistema sanitario, como en concreto iba a pasar con la construcción del hospital de Alcañiz. Son más de 300 millones el aumento que nosotros hemos impreso en los presupuestos de sanidad. Las listas de espera se han reducido sustancialmente. Uno de estos días, Chano, me imagino que podremos, en la primera piedra del Hospital Público de Alcañiz, hemos hecho centros de salud en los pueblos, hemos aumentado sustancialmente las inversiones en los centros de salud y hemos invertido también de manera notable, y se va a hacer más en los próximos 2 años, en todo lo que tiene que ver con la renovación de las tecnologías sanitarias, porque el Partido Popular, deseoso de privatizar la sanidad, abandonó absolutamente las inversiones en los hospitales y en los centros de salud. Por tanto, nos
encaminamos a una sociedad aragonesa más igualitaria, a una sociedad aragonesa capaz de disfrutar de mejores servicios públicos, en definitiva a una sociedad aragonesa más coincidente en su razón de ser y en su naturaleza con lo que nosotros como socialistas preconizamos y por aquello por lo que los socialistas hemos trabajado siempre. En segundo lugar, hablamos de crear empleo de calidad. Frente a la fórmula de competir en la economía global de la derecha, a través de la devaluación de los salarios, a través de trabajos precarios, a través de competir, por ejemplo, con los chinos, mediante salarios absolutamente miserables, creando trabajadores pobres, que es uno de los principales problemas que tiene en este momento nuestro país. Vaya por delante mi pretensión, mi exigencia de que mejore sustancialmente los salarios para repartir mejor la riqueza. Frente a esa fórmula de la derecha, nosotros hemos apostado de manera absolutamente rotunda por competir con el mundo global a través de la innovación. Ha sido importantísimo, ha sido algo que ha caracterizado a la sociedad aragonesa, el pacto por la ciencia que impulsó Pilar Alegría, porque en definitiva seremos competitivos en el mundo global si invertimos mucho en ciencia, si invertimos mucho en investigación, si invertimos mucho en traer a los investigadores jóvenes que están fuera para fortalecer el talento que atesora nuestra comunidad autónoma, puesto al servicio del florecimiento de la economía de la comunidad autónoma. Y hemos sobre todo reactivado aquellos sectores estratégicos de nuestra economía a los que el Partido Popular dejó absolutamente en la cuneta. Hemos reactivado la agroalimentación con actuaciones importantes como lo de Bonaria en Épila, pero con otras importantes también que han tenido lugar y que seguirán desarrollándose. La agroalimentación seguramente es el sector estratégico que más reparte la creación de riqueza en todo el territorio. Hemos reactivado las renovables. En los próximos 2 años se invertirán no menos de 3.000 millones de euros en energía eólica en nuestra comunidad, creando mucho empleo. Hemos reactivado el turismo de manera muy notable y hemos invertido seriamente en la cultura. Este año el presupuesto de cultura se incrementa multiplicándose por 3, multiplicándose un 300% respecto a presupuestos anteriores, porque como os decía antes, si algo ha de caracterizar a Aragón, si algo ha de darnos imagen de modernidad, de potencia, si algo ha de desplegar de forma rotunda ante el resto del país el talento de nuestra sociedad, es justamente el de la cultura. Y vuelvo a insistir otra vez, perdonad, en la reincidencia en la riqueza de ese sector cultural, también representado esta tarde aquí por quienes nos acompañan. En definitiva, compañeras, compañeros, encaminamos la economía aragonesa por la senda de la innovación, por la senda de la creación de puestos de trabajo a través de los sectores estratégicos fundamentales, y creemos que esto surtirá pronto efecto. De hecho, desde que nosotros gobernamos, y a pesar de los pronósticos negativos de la derecha, que decían que un gobierno de izquierdas iba a ser desastroso en materia de empleo, lo cierto es que desde que nosotros gobernamos hasta la fecha de hoy, la comunidad autónoma de toda España donde más ha bajado el paro es justamente en la comunidad autónoma de Aragón. No digo que sea por mérito nuestro, pero desde luego algo lo hemos tenido que ver nosotros frente a las políticas absolutamente desidiosas, absolutamente inútiles de la derecha. Y por último, compañeras y compañeros, nos elegimos en defensores del interés de Aragón a través de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, a través de la exigencia del cumplimiento 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón de bilateralidad financiera, a través de la defensa de los intereses de Aragón en materia hidráulica, en definitiva a través de la defensa de todo aquello que contempla el Estatuto de Autonomía de Aragón, que es el mejor programa con el que podemos soñar y trabajar los aragoneses, porque nos marca una senda de defensa del interés de Aragón, marca un sello de aragonesismo a las políticas absolutamente insuperable. Y desde luego, si en este momento hay un partido capaz de defender el Estatuto de Autonomía, somos justamente nosotros. No somos solo un partido de izquierdas, somos un partido constitucionalista, somos un partido profundamente defensor del Estatuto de Autonomía de Aragón, somos un partido de izquierdas y somos también un partido aragonesista, un partido profundamente aragonesista. Os decía en segundo lugar, y voy terminando, que la segunda connotación, la segunda definición clara del proyecto político que yo represento es desarrollar el proyecto político del último Congreso Federal en lo que al empoderamiento de los militantes se refiere.
Hay muchos que se llenan la boca hablando de que son candidatos de la militancia y normalmente se dedican a impartir lecciones desde la tribuna sin posibilidad de réplica, a veces pasando a los lacrimales sin pasar por el cerebro y en otras ocasiones sin llegar siquiera a los lacrimales y mucho menos al cerebro. Yo, compañeras y compañeros, procuro muy pocas veces apelar a los lacrimales, procuro en la mayor parte de las ocasiones que me brinda la vida política apelar directamente al cerebro, y es lo que estoy haciendo esta tarde aquí ante todos vosotros. Yo pretendo efectivamente que el Partido Socialista sea cada vez más el partido de la militancia, el partido que se relacione con los militantes mediante fórmulas deliberativas, mediante fórmulas proactivas como la que estamos haciendo aquí esta tarde. Yo, y voy a terminar porque me estoy contradiciendo a mí mismo, no pretendo venir a dar lecciones, pretendo a que me las deis a mí, pretendo a que me vengáis, que me critiquéis, pretendo en definitiva aprender de vosotros y pretendo que vosotros tengáis la oportunidad de determinar con vuestra opinión las decisiones del Partido Socialista, tanto en sus órganos de decisión como en sus órganos de gobierno. Pretendo, por ejemplo, que la ciudad de Zaragoza, avanzando en la democratización del partido, tenga su propia organización política. Pretendo que las elecciones a cargos de diputados provinciales, por hablar de otro ejemplo concreto, en los próximos días diremos exactamente cuál es nuestro programa en materia de regeneración política del propio partido, se elijan previamente a ir al juzgado en voto libre y directo en las sedes de los partidos. Pretendo, en definitiva, que los militantes tengan voz, tengan participación y no solo relegarles al papel o a la función de escuchar las directrices del líder de turno. Fundamentalmente, en eso consiste mi proyecto político, además de desarrollar en los próximos meses leyes tan importantes como la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Renta Social Básica, la Ley de la Ciencia, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, etcétera, etcétera. Con el propósito, compañeras y compañeros, de completar una legislatura que sea la legislatura más importante, la legislatura más progresista, la legislatura más de izquierdas de la historia democrática de Aragón. Para eso os pido vuestro apoyo desde la convicción profunda de que es muy difícil liderar un proyecto político de cambio desde el gobierno si no se ejerce también el liderazgo del partido. No pretendo acumular poder sobre mí, pretendo simplemente que el partido se conduzca con coherencia y nuestra voz, votando en una u otra dirección el próximo día 8 de octubre, es absolutamente fundamental. Dicho lo cual, me siento y me someto a todo aquello que me queráis decir en tono crítico, en tono descalificativo, o si es posible en algún caso en tono calificativo, porque vuestra opinión, lo que pensáis y vuestra aportación me resulta absolutamente fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Como os decía, eso es el primer foro abierto y efectivamente ahora os toca a vosotros y a vosotras participar. Entonces, como veis, tengo el papel, tengo el boli. Si en algún momento me despisto, no os preocupéis, levantáis la mano. Sara y estoy aquí y yo os apunto. Lo que es importante, de verdad, para que el mayor número de personas pueda participar, que al final es el propósito o el objeto de este evento, de este acto, de esta reunión, por favor, sed breves y concisos. Intentar resumir vuestra pregunta, vuestro comentario, vuestra sugerencia en algo que pueda contenerse en un minuto, porque así os podrá contestar Javier y podrán preguntar podrá preguntar más personas, porque si no al final se va a convertir esto en un debate del gato al agua que puede llegar a estar las 12 de la noche. Entonces, como os decía, levantad la mano, voy apuntando los nombres, vamos dando las palabras y de verdad, contad lo que queráis, preguntad lo que queráis de modelo de partido, de gestión, lo que os parezca. Sí, importante, levantad la mano, cuando os dé la palabra, decidme quiénes sois y de qué agrupación, así os podemos identificar, y luego ya la pregunta o la sugerencia o el pensamiento que queráis compartir. Aquí tengo a... Hola. Dime. Hola, me llamo Carlos.
Soy militante de la agrupación Casco Histórico y quería hacer una pregunta a Javier sobre unas declaraciones que hizo hace poco sobre la creación de una agrupación Zaragoza Ciudad con ejecutiva propia, y si no entendí mal, con elección de secretario general por primarias. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues dije eso efectivamente y creo que es lo que el Partido Socialista tiene que hacer. Creo que en los últimos años el partido ha funcionado en Aragón de manera razonablemente satisfactoria, pero en línea con lo aprobado en el último Congreso Federal, en línea con empoderar a los militantes, creo que es importante avanzar, por ejemplo, en esa dirección. Creo que Zaragoza debe tener una organización propia, una organización municipal propia, con un secretario general propio, elegido, no cabe otra fórmula en los tiempos que vivimos, a través de unas primarias absolutamente abiertas a todos los militantes, y que en definitiva sea el órgano que determine, que establezca, que fije la política de los socialistas en relación con la ciudad de Zaragoza, algo que jamás hemos tenido, y que fije todos los procedimientos para desarrollar las políticas del partido en la ciudad de Zaragoza, para arbitrar las fórmulas de elección por primarias del candidato a la alcaldía y para, en definitiva, darle fuerza, especificidad y componente exacto a la importancia que la ciudad de Zaragoza tiene en el conjunto de la comunidad autónoma. Nosotros hemos aprobado por primera vez una ley de capitalidad negociada con el ayuntamiento. Es algo que está en el estatuto, pero es algo que es razonable, dada la importancia que tiene la ciudad en el conjunto de la comunidad autónoma. Me jacto, me precio, estoy muy orgulloso y podría hablar mucho tiempo de eso, de que el Gobierno de Aragón está haciendo más por la ciudad de Zaragoza que el propio Ayuntamiento de Zaragoza, a través de políticas sociales, a través de políticas culturales, a través de políticas deportivas. Y se trata, en definitiva, de que la ciudad adquiera su personalidad política propia en el marco del Partido Socialista Obrero Español, porque estoy convencido de que por esa vía mejoraremos nuestra conexión con los ciudadanos de Zaragoza, con las clases medias de Zaragoza, con el inmenso caudal de energía cívica que existe en la ciudad de Zaragoza, y eso, trasladado a nuestras candidaturas municipales, estoy convencido de que será garantía de éxito seguro. Bien, continuamos. Qué bien, que eres joven. Vale, ya se escucha. Bueno, yo me llamo Susana Traver, soy alcaldesa de Valjunquera, de un pequeño municipio de la comarca del Matarraña, de la provincia de Teruel. Y antes de realizarle la pregunta, me gustaría comentarle que estoy muy de acuerdo con usted con lo que ha dicho, que las elecciones de mayo ya han terminado y han pasado, debemos olvidarlas. Yo fui una de las personas que apoyó a Pachi López para que fuera secretario general a nivel federal, estoy muy orgullosa de ello, pero hoy estoy aquí y veo a muchos de mis compañeros, vamos, gente que estaba conmigo en esa candidatura, que vienen a apoyarle a usted porque creemos realmente que estos 2 años ha hecho que este gobierno de Aragón sea uno de los gobiernos más de izquierdas que hemos visto. Estamos orgullosos no solo de su trabajo, sino del de todos sus consejeros. Creemos que es un buen proyecto político. Da pie a que muchos alcaldes como yo podamos sentirnos orgullosos de ser socialistas y representar estas siglas allí donde vayamos, y es por ello por lo que venimos aquí, para apoyarle y seguir con usted a lo largo de lo que nos queda de legislatura, y esperemos que otra más. Y ya sí que para terminar, como ha dicho Sara, que seamos breves, me gustaría preguntarle cuáles son las medidas que va a tomar a lo largo de estos 2 años que quedan de gobierno, y sobre todo específicamente que me dijese qué medidas puede tomar en la provincia de Teruel. Gracias. Querida Susana, me emociona perfectamente tu intervención. Solo te reprocho una cosa, que me trates de usted porque me envejece esto la vida. Muchas gracias por tus palabras, Susana. No sé si sabéis que es la alcaldesa más joven de España. Eso es otro de sus méritos. Susana, en Teruel vamos a hacer lo que estamos haciendo
esperando que los ciudadanos de Teruel lo entiendan. Nadie ha desarrollado más iniciativas que nosotros en Teruel, en Minópolis, en los regadíos de Sarrión. Nadie se ha preocupado tanto de lo que puede ocurrir en las cuencas mineras en caso de que el gobierno de España se desentienda del mantenimiento de la central térmica de Andorra. Nadie se ha empeñado tan a fondo en buscar fórmulas para combatir el fenómeno de la despoblación. Nadie ha favorecido tanto a los ayuntamientos dentro de nuestras escasas posibilidades inversoras como nosotros, que hemos duplicado el fondo de los ayuntamientos, a pesar de lo cual, querida Susana, te reconozco que ese esfuerzo no es suficiente y desde luego somos perfectamente conscientes de que en la segunda parte de la legislatura debemos ahondar en eso. Pero te voy a decir una cosa: el principal capital que tiene el Partido Socialista en Teruel, en Huesca y en Zaragoza no es el gobierno de Aragón, sino que sois el Parlamento de Cultura. Más palabras. A ver, hay algunos que ya os voy conociendo. Aquí tenemos al alcalde de Calamocha. ¿Qué tal? Más palabras, y así las voy apuntando. Dígame el nombre, por favor. Ángel. ¿Ángel de dónde, Militante de Zuera. Venga, Ángel de Zuera. A ver, ¿más? Josi, Sergio. Sí, Sergio. Vale. Vamos a empezar por las palabras, si te parece, Manolo. Brevedad, ¿eh? Que tenemos aquí. A ver ahora. Así, bueno, Manolo, alcalde de Calamocha, como siempre, breve. Javier, la gestión del gobierno de Aragón es intachable. Nadie duda de que la gestión de estos años ha sido una excelente gestión. Yo creo que hay otra parte muy importante, que lo oímos hablar mucho, lo oímos ya en las entidades primarias, y que ahora creo que ha dado un paso importante, que es el tema de la unidad. De mirarnos cara a cara a los afiliados, de mirarnos sintiendo que pertenecemos a un nuevo partido. Hay que trabajar en ello. ¿Qué medidas vas a llevar hacia adelante cuando seas elegido secretario general? Este compañero es de un pueblo que hace muchos jabones y de excelente calidad, por cierto. Querido Manolo, en primer lugar, creo que es fundamental para que el partido transcurra por cauces de unidad, por cauces de convivencia, para que las pautas de relación internas entre nosotros estén regidas por la fraternidad, que es consustancial con los orígenes del Partido Socialista. Lo primero que es fundamental es que en estas primarias se confronten proyectos y no ambiciones personales de poder. Y después, a continuación, es absolutamente fundamental que las próximas direcciones regionales, provinciales y locales del partido sean direcciones de integración, en la que estén representados todos los sectores del partido, en las que nadie se sienta excluido, porque es la mejor manera de que todos caminemos nuestros esfuerzos en la misma dirección y con los mismos objetivos. Ser socialista no es dar rienda suelta a ilusiones, a fantasmagorías, a ambiciones personales, sino pensar en el bien común de la sociedad a la que servimos y pensar también en el bien del Partido Socialista Obrero Español, al que tenemos que acostumbrarnos a querer mucho más de lo que lo hemos querido en los últimos tiempos. Sí, Ángel. ¿Sí? Buenas tardes, soy Ángel de la agrupación de Zuera, como he dicho, y la verdad es que mi pregunta ya está contestada. Se me ha adelantado aquí el compañero de silla, pero de todas maneras te lo voy a preguntar. Ya te he dicho muchas veces que las primarias, hemos coincidido, no me gustan como las hace nuestro partido. No me gustan y quisiera que tú me dieras una lección ahora y me gustaran las primarias de ahora en adelante. Con lo que decía el compañero, con una ejecutiva de integración verdadera, con que tu equipo alguno renuncie o haga algo para que todos, que no los ganadores, por llamarle de alguna manera,
nos vayamos a aquella pared y los otros a lamerse las heridas en la otra pared. Eso nos perjudica, estar siempre a garrotazo limpio. Yo quisiera que tú fueras verdaderamente el político socialista que hiciera eso, pero no aquí, digamos, entre nosotros. Porque también es verdad que nosotros podíamos ir a la otra candidatura a ver lo que nos decía y viceversa. Algo que en nuestro partido no se hace, que sería lo ideal. Pero que verdaderamente pusieras un punto y aparte en lo que el compañero decía, en que verdaderamente no nos lavamos las heridas unos y otros estemos tocando palmas. Simplemente esa era mi pregunta, porque el día va de primarias y yo creo que se debería de hablar de eso. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero. Lo cierto es que yo, como todo el mundo en esta vida, me equivoco en muchas cosas, pero en otras creo que mi trayectoria me avala para reconocerme a mí mismo ciertos aciertos en mi trayectoria política. Yo no he sido secretario general nunca de una ejecutiva, ni local, ni provincial, ni regional, que no fuera una ejecutiva de integración. Fíjate si es la ejecutiva regional actual, que todos mis adversarios de la otra candidatura forman parte de la mía. Fíjate si ese es un signo de integración y de voluntad de unidad real. Y te aseguro, compañero, que la próxima vez, y espero que la voluntad de los militantes me depare esa oportunidad, que yo tenga la oportunidad de configurar una nueva ejecutiva regional, nadie, absolutamente nadie, estará excluido de esa ejecutiva regional por haber apoyado a una u otra candidatura. Trataré de que sea gente representativa, gente de mérito, gente de capacidad, gente que represente la ideología actual del partido y gente que aporte sabia nueva al partido, porque nuestro partido se debe apoyar en la experiencia, pero cada día más en mayor medida en la renovación, en la juventud y en las nuevas aportaciones de generaciones que vienen, que son absolutamente espléndidas, como estamos viendo esta tarde aquí. ¿El botón? No, en un lateral, José. No. ¿Ahora? Sigo siendo analógico con 28 años. Bueno, nada más, yo un poco ratificarme en lo que ha dicho la compañera Susana. Es verdad, no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente compartir una reflexión con todos vosotros. Nunca me ha gustado que hablen en mi nombre. Yo la verdad que en su momento en la batalla, por así decirlo, federal, apoyé fervientemente y convencido a Pachi López. No me arrepiento, por supuesto, de que no. Lo volvería a hacer, pero considero que bueno, nada tiene que ver lo federal con lo regional con lo federal, o por lo menos aquí. Simplemente ratificarme en esa idea y decir que el gobierno de Aragón, la gestión que está haciendo, creo desde mi punto de vista que es prioritaria y que debemos de priorizarla todos los militantes, que el mayor patrimonio que tiene el Partido Socialista Obrero Español en Aragón es su gobierno, y que es responsabilidad de todos preservarlo y fortalecerlo. Durante muchos meses, desde la candidatura ya extinta de Pachi, estuvimos defendiendo aquello de la izquierda exigente, la izquierda necesaria, y cuando nosotros defendíamos eso, el gobierno de Aragón llevaba ya 2 años haciendo políticas de izquierdas exigentes y necesarias. Por lo tanto, simplemente decirlo aquí hoy, compartirlo con todos: sí, fue de Pachi López, y sí, apoyo a Javier Lambán. Es otro joven alcalde, el alcalde de Tinseque, y yo, José, tampoco me arrepiento de haber estado con Sergio y con otros compañeros el día que presentamos tu candidatura, porque cuando alabábamos tus virtudes, 2 años después vemos que acertábamos plenamente, porque estás haciendo un magnífico trabajo. Efectivamente, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Hay gente que presume de ser de izquierdas en el bar, hay gente que hincha el pecho y el flaco folclórico izquierdoso levantando más que nadie la voz, y hay gente que nos dedicamos a hacer políticas de izquierdas. Tú en tu ayuntamiento, Sergio en el suyo, Susana en el suyo, yo en el gobierno de Aragón, y lo que necesita el Partido Socialista es menos retórica vacua, menos descalificaciones mutuas y más hechos y más realidades de izquierdas.
Por eso totalmente de acuerdo con tu intervención. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros. Soy Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena. Y bueno, lo primero, dar las gracias por este formato de acto y por permitirme tomar la palabra. Yo he defendido a Pedro Sánchez en el último proceso de primarias, pero lo defendí ya desde 2014. O sea, yo no he dejado de defenderlo. En ese proyecto ha habido quienes estuvieron al principio, quienes dejaron de estar, quienes no hemos dejado de estar y otros que se sumaron a última hora. Y bueno, mi posición, pues quizás a algunos les parezca difícil de explicar, pero a mí me parece de lo más lógico. O sea, yo quiero un gobierno socialista en España y quiero un gobierno socialista en mi comunidad autónoma como lo quiero en mi pueblo. Dicho esto, Javier, y permíteme que sea un poco ácido contigo, te diré, y no es nada nuevo, y también lo conocen muchas compañeras y compañeros, y tú también lo sabes, porque te lo he dicho incluso en comité regional, creo, y me encanta que se esté hablando de la gestión, de la buena gestión de este gobierno, que efectivamente es el gobierno más de izquierdas que ha habido en Aragón en toda la democracia, pero yo hubiera querido que se hubiera hablado ya desde el principio de la legislatura, y sin embargo pues nos hemos entretenido en otras cuestiones, y por parte tuya como presidente del gobierno creo que en muchos casos no has tenido el comportamiento discreto que tenía que tener un presidente de gobierno. A veces, permíteme las palabras que puedan parecer algo duras, pues tu comportamiento parecía más el de una persona temeraria e imprudente que el de un presidente del gobierno de Aragón. Y también me atrevo a decirte, Javier, y aquí delante de los compañeros y compañeras, que en algún momento yo me he sentido huérfano, y creo que como yo, muchos otros compañeros nos hemos sentido huérfanos de secretario general, porque creo que apostaste demasiado por una candidatura, creo que debías haber sido más discreto y más neutral. Y yo siempre he defendido la buena gestión del gobierno de Aragón. Como alcalde y como presidente de la comarca estoy trabajando constantemente con consejeros, directores generales y con otros cargos, y de ese buen gobierno de Aragón mucho se te debe a ti, que al fin y al cabo fuiste el seleccionador y tú lo configuraste, y por eso lamento mucho que hayamos tardado tanto en hablar de la buena gestión del gobierno de Aragón, que ahora en pocos días estoy escuchando hablar mucho y bueno. No te voy a preguntar nada, sí que te voy a anticipar aquí que vas a contar con mi aval y con mi apoyo y con mi voto. A día de hoy mentiría si te dijera que tengo una ilusión rabiosa por pedir el voto para Javier Lambán. Entonces te voy a pedir que me ilusiones de aquí al día 8. Te voy a pedir que seas un presidente del gobierno de Aragón y un secretario general que trabaje y defienda al gobierno de Aragón y no pierda tiempo en otras cuestiones. Yo creo que la política espectáculo es algo donde, Javier, no debes de entrar. Si has estado, sal de ahí automáticamente y dedícate a eso. Dedícate a trabajar por un PSOE unido, un PSOE en el que todos nos sintamos cómodos, un PSOE renovado, que yo creo que es lo que mejor que puedes hacer. Y bueno, así es la cosa. Yo voy a tratar de hablar con mis compañeros en la agrupación y de pedir el voto, porque yo no quiero un gobierno de Aragón débil. Hay quienes dicen que aunque perdieras las primarias no adelantarías las elecciones. Yo no sé lo que harías, desde luego yo no creo en la bicefalia más allá de mi agrupación, y creo que tendríamos un gobierno de Aragón más débil, y yo desde luego en esas no voy a estar. Muchísimas gracias. Sergio, a pesar de ser más joven que yo, acepto tu lección de sensatez. Es verdad que yo a veces me conduzco con una excesiva vehemencia, eso forma parte de mi carácter, y reconozco que en los últimos tiempos, en algunas ocasiones me he podido confundir, me he podido equivocar. Tengo que decirte que son bastantes más los improperios que he recibido hacia mí que los improperios que yo había podido lanzar hacia otros compañeros. Pero creo, sinceramente, que en una etapa poco edificante para el Partido Socialista en general, todos debemos hacer
examen de conciencia y propósito de enmienda, y no me gustaría entrar en tecnologías excesivamente cristianas para caracterizar la situación. Desde luego yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que he incurrido en algunos excesos y que eso no debe volver a ocurrir ni por mi parte ni por parte de ningún otro compañero, sobre todo si de lo que se trata es de representar a todos los compañeros. La apelación a la unidad me parece francamente inteligente y atinada. Un proyecto político que trata de ser mayoritario, que trata de ser un proyecto político de gobierno, por bueno que sea en la gestión, si no tiene el arropamiento de su organización, es imposible que funcione. El ruido interno, cuando se produce, acalla toda la posibilidad de éxito y de comunicación que el gobierno pueda tener respecto a las acciones que realiza. Por tanto, mi primer compromiso, después de reconocer los excesos, te agradezco la oportunidad que me das para hacerlo, es tratar de volver a recuperar la unidad de la organización del Partido Socialista en Aragón, porque estoy convencido de que si no existiera el ruido interno que existe, la traslación hacia la sociedad aragonesa de la labor del gobierno hubiera sido mucho más eficaz. Y me has dado pie para hablar de algo que se ha instalado en el debate de las primarias que estamos celebrando, que es el de la bicefalia. Es verdad que la bicefalia no está contraindicada en los estatutos. Desde el momento en que se elige por primarias al secretario general y en otro momento distinto al presidente del gobierno, se da la posibilidad de que exista esa bicefalia. Por tanto, conceptualmente, estatutariamente, no es imposible esa bicefalia. Yo porque digo que la bicefalia sería poco positiva para los intereses del Partido Socialista en Aragón. Si el presidente del gobierno se presenta a unas primarias, como es su obligación, y las pierde, su legitimidad ante la sociedad aragonesa y ante el resto de los grupos parlamentarios queda francamente dañada, porque lo primero que a mí me dirían en el Parlamento, o lo primero que me diría la sociedad aragonesa, es que como comparezco ante ellos pidiéndoles apoyo si no tengo ni siquiera el apoyo de mi propio partido. Y en segundo lugar, es la lección de la historia, es lo que la práctica ha demostrado. Todos y cada uno de los ejemplos de bicefalia que se han dado en nuestro país han acabado irremisiblemente en fracaso. Hubo un ejemplo de bicefalia aquí en Aragón, entre Marcelino Iglesias e Isidoro Esteban, y aquello acabó, si me permitís la expresión, como el Rosario de la Aurora, con una división de Isidoro Esteban de una manera absolutamente ruidosa y desapacible, que le creó muchos problemas como presidente del gobierno Marcelino Iglesias. Es conocido el caso de Borrell y Almunia, que nos condujo a una derrota sin paliativos en las elecciones del año 2000. Por no hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Cantabria, donde el secretario general recién elegido está poniendo en cuestión al gobierno socialista, al gobierno de coalición de Cantabria, imponiendo consejeros y direcciones generales y abocando al partido de Cantabria a una derrota electoral segura en las próximas elecciones. Por tanto, ¿es posible la bicefalia en términos teóricos? Sí. ¿Es posible la bicefalia en términos prácticos? No lo sé. Hasta ahora ha sido un desastre en todos los casos en los que ha tenido lugar. Muchísimas gracias. A ver, te veo por aquí. Cuéntame, dime tu nombre, por favor. Jesús Lovera. Bien. Vamos, 5 hombres, sois los últimos que habéis intervenido. ¿No hay ninguna mujer dispuesta a hablar? Ah, mira, ven aquí. ¿Nombre? Marta. Víctor. Dime el nombre. Isabel García. Vale, pues empezamos por... Cojo 3 o 4 palabras, ¿os parece? Sí, sí que va. Buenas tardes a todos y a todas. Javier, soy Jesús Lovera, el secretario general de la agrupación de Barbastro, al menos hasta hoy, ya veremos mañana qué pasa. Yo creo que aquí no sé cuántos ostenses estamos, pero debiéramos haber estado muchos más. Ya lo estaremos. La cuestión es que yo quería preguntarte por una idea que tú habrás escuchado, yo creo que todos, muy repetida y que al final, precisamente por haberse repetido tanto, al final parece que se constituía en una verdad falsa, a mi modesto modo de ver, y es esa que los dirigentes provinciales del partido en Huesca repiten, han repetido, e imagino que seguirán repitiendo, al respecto de que Huesca, la provincia de Huesca, es la desheredada de
que Huesca es la gran olvidada de tu gobierno. Ese es uno de los motivos, a mi modo de ver, insidiosos por los cuales pues ayer hubo más ostenses que hoy, pero ese es un tema que es fácilmente solucionable. En todo caso, y de ahí nace mi pregunta, pues me gustaría conocer tu criterio sobre este partido. Nada más, gracias. Demuestras con tu intervención, compañero, que en Huesca sigue habiendo residuos de sentido común. Yo, lo he dicho y lo voy a repetir ante todos vosotros, me ha decepcionado, me ha dolido profundamente la actitud del compañero Miguel Gracia. Durante 12 años de gobierno de Marcelino Iglesias, yo era el secretario general de Zaragoza y Miguel reclamaba mi apoyo para Marcelino Iglesias como presidente del gobierno y secretario general. Los compañeros de Huesca decían que las dos condiciones debían caminar de manera absolutamente indisolublemente unidas, y yo apoyé a Marcelino a pesar de que en muchos momentos entendíamos que el gobierno de Aragón estaba maltratando a la provincia de Zaragoza, pero el bien mayor era el gobierno de Aragón, había que preservar al presidente del gobierno de Aragón y además apoyarlo para el secretario general. El compañero Miguel Gracia defendía con entusiasmo esa teoría y no entiendo cómo habrá cambiado de teoría. No hay absolutamente ningún motivo relacionado con la gestión del gobierno para justificar esa actitud de algunos dirigentes de la provincia de Huesca. Ninguno. El tratamiento que está teniendo el gobierno de Aragón con Huesca es un tratamiento como mínimo igual al de Zaragoza y al de Teruel. Estamos haciendo políticas que tienen que ver con la reconstrucción de derechos, con la reconstrucción de los servicios públicos que desarrollan esos derechos. Y eso lo estamos haciendo en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Estamos haciendo políticas que desarrollen los sectores estratégicos de la comunidad. Y eso lo estamos haciendo en Fraga, en Monzón, en Plus, en Huesca, con el mismo entusiasmo que en Teruel y que en Zaragoza. Estamos apoyando fervientemente las políticas contra la despoblación en el Pirineo. Estamos resolviendo problemas que tenía Aramón en la nieve para desarrollar ese importantísimo sector. Estamos desarrollando políticas de apoyo a los ayuntamientos que tienen términos municipales en el Parque Nacional de Ordesa, cosa que no había hecho ningún gobierno. Estamos desatascando asuntos que provienen del gobierno de Marcelino, como el de la depuración de aguas, como el plan de depuración del Pirineo. En definitiva, estamos haciendo políticas que creo sinceramente que de Huesca, de la provincia de Huesca, no tendrían que tener ningún tipo de contraindicación, sino más bien todo tipo de apoyos. Claro, si resulta que el decreto de espectáculos públicos es un agravio, si resulta que el problema de los bomberos es un agravio que viene a justificar lo que está haciendo el Partido Socialista en Huesca, yo no entiendo nada, toda vez que el decreto de espectáculos públicos o lo que pasa con los bomberos es justamente lo mismo que pasa en Zaragoza y en Teruel. En Teruel, una diputación provincial de derechas entiende que es razonable lo que está ocurriendo, y resulta que en Huesca una diputación provincial del Partido Socialista convierte esos elementos en instrumentos contra el gobierno de Aragón. No obstante, espero que esa sensatez que ha imperado en el Alto Aragón desde siempre, que internaba en primer lugar el compañero Marcelino Iglesias y que tú has desplegado en tu intervención, acabe prevaleciendo. Aunque desde luego es absolutamente incomprensible que desde Huesca se alienten, se alimenten, se impulsen proyectos políticos que van directamente al corazón de la estabilidad de un gobierno de izquierdas. Eso sería absolutamente imposible de justificar a largo plazo por el compañero Miguel Gracia y por otros compañeros del Alto Aragón. Aquí ya está. Hola, soy Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, y bueno, estoy asistiendo a todas las intervenciones y las respuestas con mucho interés. Me parece que es un acto que resulta de lo más clarificador para muchos de los que estamos aquí y que verdaderamente era muy esperado este formato y esta posibilidad. Por no alargarme, y como hay muchas intervenciones, ha habido una de las medidas que has propuesto,
que he oído, pero tampoco has explicado en profundidad, y yo creo que en un momento en que lo político o lo institucional lo damos ya por supuesto y por bueno y te lo aplaudimos, pero es importante también la parte orgánica, y creo que especialmente en la provincia nos interesa que nos expliques cuál es la medida que propones en cuanto a la elección de diputados provinciales y qué cambio supondría respecto al sistema que tenemos actualmente. Sí. Gracias, Marta. Lo he dicho de manera sucinta en mi primera intervención. Primero quiero deciros una cosa. El actual presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha imprimido tal cambio en la manera de gestionar la Diputación, las ayudas y los planes, que realmente merece toda mi aprobación, porque yo en 12 años fui incapaz de hacerlo. Yo no sé en Huesca lo que se puede hacer para coaccionar a los alcaldes en un sentido o en otro. Desde luego, en Zaragoza no se puede hacer absolutamente nada, porque cualquier alcalde sabe desde el día 1 de enero el dinero que va a tener, se comporte políticamente como se comporte, y eso desde luego habla mucho en favor de Juan Antonio Sánchez Quero. En cuanto a la fórmula que yo propongo para elegir diputados provinciales, yo os decía antes que el movimiento se demuestra andando, y que hablar de que este es el partido de la militancia, hablar de que no sé qué fuerza es la fuerza de la militancia, se queda en palabras huecas si no se traduce en ejemplos concretos. Hacer actos en los que el pretendido líder, dirigiéndose a los lacrimales, a la cabeza o a ninguno de los dos órganos del cuerpo, es empoderar a la militancia, es una superchería. Empoderar a la militancia es hablar con la militancia, recibir opiniones de la militancia, tomar nota de lo que dice la militancia, dar la oportunidad de que la militancia configure las políticas que hacen las instituciones y que hacen el propio partido. Empoderar a la militancia, desarrollando el proyecto de Pedro Sánchez, es lo que he dicho de la ciudad de Zaragoza, que le preguntaba un compañero, o es, por ejemplo, que la elección de los diputados provinciales, sabéis que los diputados provinciales no los eligen los ciudadanos en elección directa, los diputados provinciales son elegidos por los concejales. Pues bien, en la línea de empoderar a los militantes, no directamente, pero sí en este caso a través de los concejales, lo que yo vengo a proponer es que antes de que la Ejecutiva Provincial envíe las listas de los diputados provinciales al juzgado, las candidaturas, quiero decir, se reúna a los afiliados en la sede del partido y mediante voto libre, directo y secreto elijan a quienes quieren de su partido judicial que los represente en la Diputación Provincial. De eso se trata, querida Marta. No creo que esto vaya a revolucionar la política en Europa Occidental, pero sí creo que es un paso en eso que predica Pedro Sánchez, en eso de empoderar a la militancia, y que algunos predican pero que no practican. Ahora, Isabel. Le toca a Isabel, Víctor, luego te anoto, ¿te parece? Hola, gracias. Mi nombre es Isabel García Rubio, pertenezco a la agrupación San Braulio. Mi pregunta, por ser quizás de actualidad, es si podrías definirnos, informarnos de cuál es la relación política que tenemos cómo está con nuestra comunidad autónoma vecina, que es Cataluña, y si los últimos acontecimientos políticos acaecidos pueden afectar a la relación de vecindad que tenemos con Cataluña. Gracias. Gracias, compañera, por la pregunta. Fui el primer presidente autonómico que visitó a Puigdemont. Fui recibido en el Palau de la Generalitat, un palau que me resulta francamente querido porque por allí pasé 2 o 3 de los mejores años de mi vida como estudiante en la Universidad de Barcelona. Transmití a Pedro Sánchez entonces y al presidente del gobierno que Puigdemont me había parecido un tipo sensato. ¿En qué estaría pensando cuando hice esa transmisión de opinión? Y luego he ido asistiendo con mucha preocupación a la deriva de la cuestión de Cataluña. Lo ocurrido ahí en el Parlamento es uno de los episodios más vergonzosos, más dramáticos, más tristes de la historia de nuestra democracia.
Yo decía esta mañana que desde el golpe de Estado del 81 no ha estado España, no ha estado la democracia española sujeta a un episodio, a un fenómeno de la gravedad al que en este momento está sujeta. Yo he sido beligerante con Cataluña en asuntos que se derivan de la vecindad. Aragón no va a tener problemas con Extremadura, los tendrá que tener con el vecino. El dichoso asunto de los bienes, el dichoso asunto siempre recurrente de la cuestión hidráulica, el dichoso asunto del caudal ecológico del delta u otras cuestiones. Pero yo siempre he dicho que por encima de ese tipo de cuestiones había de prevalecer lo que nos une, que es bastante más de lo que nos separa. Cataluña y nosotros, aparte de compartir historia, aparte de estar geográficamente al lado, aparte de la intensa y tupida red de relaciones personales, de relaciones familiares entre quienes viven allá y quienes vivimos aquí, todos tenemos algún primo, algún tío, algún pariente en Cataluña o un chalet en Salou o en Cambrils, también hay que decirlo. Aparte de todo eso, Cataluña es el principal proveedor y el principal cliente de la economía de Aragón, y para Cataluña también somos muy importantes nosotros. Por tanto, si alguien puede atestiguar ante el resto de España que la secesión sería un drama de primera magnitud, si alguien puede decir ante el resto de España que Cataluña no puede vivir sin España y que España no puede vivir sin Cataluña, somos justamente nosotros. Y he tratado de desarrollar esa política ante el presidente del gobierno, ante el jefe del Estado, ante el rey Felipe VI, ante el secretario general del partido y ante todos aquellos que han querido escucharme. De hecho, mi posición es absolutamente rotunda en contra de la deriva secesionista de Puigdemont y del gobierno de la Generalitat. Yo siempre he sido un admirador de Cataluña, excepto en cuestiones futbolísticas, y desde luego jamás hubiera pensado que de Cataluña emergieran estrategias políticas tan enloquecidas, tan absolutamente insensatas como las que están surgiendo. Yo, por tanto, apoyo al Gobierno de España en todas las medidas que tenga que tomar para impedir el referéndum del día 1 de octubre, pero a la vez, y el Gobierno de Aragón está tomando medidas, y en las próximas fechas veréis iniciativas concretas del Gobierno de Aragón, iniciativas culturales concretas, para hacerle ver a la sociedad aragonesa que con Cataluña lo que tenemos es, sobre todo, vínculos de hermandad, intereses comunes compartidos. Y que cada vez que hablemos de Cataluña no confundamos a Puigdemont, a Esquerra Republicana y a la CUP con el conjunto de la sociedad catalana, que es una sociedad prodigiosa en cuanto a su sensatez, a su sentido común, a su laboriosidad, a su industria y en definitiva a todo lo que caracteriza a una sociedad con la que lo que tenemos que hacer es tener vínculos de colaboración, vínculos de fraternidad, entre otras cosas porque en un tiempo formamos todos nosotros una federación de países que era la Corona de Aragón, que en aquellos momentos fue seguramente una de las comunidades políticas más importantes de la Europa del Norte. Bien, por ahora tengo palabras para Diego, Víctor y Fer. Y ese compañero, por favor, sí. Antonio. Antonio, ¿me puedes decir la agrupación, por favor? De Mequinenza. Dime. Aurelio. ¿Y qué agrupación eres, Aurelio? Cascuístico. Vamos a mirar por aquí. Y Álvaro. A los jóvenes sí que los conozco. Álvaro Lombardo. Vale. Pues si puedes, Diego. Buenas tardes, soy Diego de Teruel. Yo, Javier, te quería preguntar por uno de los mayores retos que tenemos como partido, que es el voto joven. Y entonces, en tu proyecto, ¿qué medidas vas a aplicar cuando seas secretario general para conseguir que el partido sea un partido abierto y cercano para esos jóvenes que hoy en día muchos nos dan la espalda? Y aprovechando, como no podía ser de otra manera, también qué papel van a tener las juventudes socialistas en tu nuevo proyecto y en tu nueva etapa como secretario general. Si fuera la primera vez que soy secretario general, podría
decir lo que me diera la gana. Pero como hace 5 años que soy secretario general, me tengo que atener a lo que ya he hecho en relación con las juventudes socialistas y con las políticas dirigidas a la juventud. Desde el gobierno se han tomado muchas medidas en relación con la juventud, en relación con la ciencia, en relación con el retorno del talento joven migrado, pero sobre todo creo que hay una decisión de mi gobierno que es bastante denotativa de lo que para nosotros significa la juventud, la aportación de la juventud a la política del gobierno y sobre todo la aportación de las juventudes socialistas. Algunos de los parlamentarios del Grupo Socialista más brillantes provienen de las juventudes socialistas. 2 directores generales, directores de institutos fundamentales como es el de la juventud o como es el del Instituto de la Mujer, provienen de las juventudes socialistas. Y eso me propongo ir incrementándolo en los próximos tiempos, porque desde luego, si estos casos a los que me refiero, o el tuyo propio, son un banco de prueba para ver hasta qué punto es exitosa la incorporación de jóvenes a la política, ha sido tan exitosa y tan positiva que desde luego en la próxima legislatura o incluso en lo que queda de esta, esa incorporación tiene que ser mucho mayor, porque ¿quién mejor para representar la visión de los jóvenes, para aportar la visión de los jóvenes que los propios jóvenes? Estoy encantado con todos vosotros y desde luego esa incorporación tiene que ser mayor y el papel de las juventudes socialistas tiene que ser mayor. No obstante, presumo de que desde luego ningún presidente anterior ha sido tan proclive a dar participación a las juventudes socialistas, y si no lo hizo se equivocó. Yo estoy profundamente convencido de que ha acertado. Ten cuidado, Víctor, con el altavoz. Hola, buenas. Soy Víctor de la agrupación de Nuez de Ebro y quería comentar una cosa. Y voy a poner un ejemplo. En Francia, el Partido Socialista tiene la mitad de afiliados que en España, un poco menos. Y es un país que tiene 1,5 veces su población. Pero, sin embargo, y esto lo defendí una vez ante Roberto Fernández y me dio... no surgió. Creo que lo están aplicando, lo van a aplicar en las próximas elecciones a primarias, en el federal. En Francia, si tú eres un francés, puedes pagar entre 3 y 5 euros, no sé cuánto exactamente, por presentarte, por votar en primarias para un candidato que se presente en el partido para ser secretario general y después presidente. Y a mí me parece muy buena idea, no sé si la llevan a cabo, que la gente que es fuera del partido, que es de fuera del partido y tiene algo de simpatía por el PSOE, aunque no se atreven o no quieren ser ni militantes ni simpatizantes, puedan engrosar las cuentas del partido con esos 3 euros, escribir por ejemplo un texto diciendo por qué quieren votar y que se les deje votar. Está demostrado que hay muy poca diferencia de gente que no quiere lo bueno para el partido que pueda hacer eso. Aparte de esto hay una cosa muy breve, y es que nos estás mal acostumbrando, Javier, porque nuestros proyectos son muy grandes y a mí me da mucha oportunidad y a veces pienso que va a pasar cosas mucho mejores para ahora. Y te pido que por favor sigas en esa senda, pero teniendo en cuenta que claro, vamos a pedir más y sería gratis, pero el gobierno tiene recursos limitados. Pues me refiero a la plataforma logística, a todo esto que te has comentado, ¿vale? Entonces yo me levanto por la mañana y digo, voy a comunicar qué pasa aquí. Y bueno, a ver si tenemos algo mejor. Muchas gracias. Gracias, compañero. Primero, en el Partido Socialista francés nos tenemos que fijar poco, porque está directamente a punto de desaparecer. De hecho, se ha dado de baja hasta el propio secretario general. La fórmula que tú apuntas es la que seguramente se utilizará para las primarias a candidato a la presidencia del gobierno, en la que la participación de hombres y mujeres no pertenecientes al partido se articulará a través de algún tipo de inscripción mediante el pago de 1, 2, 3 euros. Creo que esto es algo que está por decidir. En cuanto a la apreciación que hace respecto a los proyectos del gobierno, te voy a decir una cosa. Nosotros nos movemos prácticamente en la indigencia presupuestaria. Todo lo invertimos en sanidad, en educación, políticas sociales, cultura, todo lo invertimos en políticas que tienen que ver con los capítulos prioritarios a los que me he referido. Nuestros principales éxitos en materia de reactivación de la economía
de la logística, de que, por ejemplo, Aragón esté a punto de ser la parada final, la plataforma logística fundamental en el sur de Europa de China, y eso va a ser fundamental, va a marcar un antes y un después en la economía aragonesa. Todo eso no se hace con dinero, pero lo tenemos, sino con gestión, con mucho trabajo por parte de los consejeros, con cierta habilidad. No te oculto que también en algunos casos con algo de suerte, pero lo cierto es que la suerte hay que buscarla. El gobierno anterior tenía cerrada la puerta a los empresarios, y nuestro gobierno a cualquier empresario que viene a invertir, a cualquier opción que existe para fortalecer la capacidad de explotación de Aragón, no solo le abre las puertas, sino que le pone directamente a la alfombra roja, que es por cierto lo que hacen los alcaldes y los concejales en sus respectivos municipios. Quedan 3 o 4 palabras, sí que os pediría, por favor. Sí, tener frío. Yo soy Fernando, soy de Juventudes Socialistas. Yo iba a hacer dos reflexiones, bueno, una reflexión y una pregunta, pero se me ha adelantado el compañero Diego sobre el papel que iba a tener la juventud, aparte del que ya estaba teniendo, lo cual es de agradecer. Y por otra, me gustaría saber, yo como vecino de un pueblo pequeño, sí que me gustaría saber qué puede hacer el gobierno de Aragón con el problema del envejecimiento y de que la gente joven tenemos que emigrar de nuestros pueblos para poder encontrar una solución vital y poder trabajar sobre todo de lo que hemos intentado estudiar, que es lo que intentamos poder vivir. Gracias. Es importante, compañeras y compañeros, fortalecer a la ciudad de Zaragoza como motor cultural y económico de la comunidad autónoma de Aragón, y a eso me he referido. Pero no es menos importante mantener un país, un territorio equilibrado, y eso pasa por combatir el fenómeno de la despoblación, que es uno de los problemas más importantes que tiene nuestra comunidad. Aragón, a través del consejero Vicente Aguilén, ha liderado en toda España la articulación de una estrategia nacional contra la despoblación. Es decir, que el gobierno de Aragón puede sentirse muy orgulloso de haber sido conscientes de ese problema y de haber trasladado al resto del país la necesidad de que la despoblación sea considerado un problema de Estado y al que se busquen soluciones de Estado. Pero yo sinceramente, lo he dicho muchas veces, en fórmulas mágicas no creo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que los pueblos se despueblen, valga la redundancia? Dotarlos de servicios, primero, y dotar a sus habitantes de oportunidades de empleo, si no directamente en el municipio en cuestión, si es que es demasiado pequeño y no puede tener un polígono industrial en los municipios de al lado. Pero lo fundamental es dotarlos de servicios. Y en ese sentido, esta mañana con la consejera Maite Pérez estábamos en Huesca presentando el nuevo curso escolar, colegio del que me he venido absolutamente orgulloso y satisfecho, porque se demuestra que cuando se apuesta por la escuela pública la gente responde y matricula a los niños en la escuela pública. Allí hemos dicho y hemos presumido de ello, porque la verdad es que es para presumir que este gobierno, a diferencia del anterior, mantiene escuelas abiertas en los pueblos. De hecho, este gobierno ha hecho posible que 61 escuelas rurales estén abiertas, siendo que con los criterios del Partido Popular esas 61 escuelas estarían cerradas.